también en YouTube. Bienvenidos, Museo Familia, Museo Comunidad, Museo Amigos. Los saluda con el mucho cariño acostumbrado Verónica Müller, su dama museos del proyecto de vida Museando Ando. Es un honor servirle a mi patria, México, difundiendo museos. Mi pasión y compromiso llegar a más personas para que aprendamos juntos de historias, personajes que han hecho la historia tanto de México como de otros países. Como cada sábado nos vestimos de gala y por eso hoy traigo un traje de gala para recibir a un recién amigo, un joven muy talentoso y una brevísima semblanza. Ignacy Grau y Callizo, director de la ONG Suisse Oidel, abogado catalán, afincado en Ginebra desde hace casi 8 años, graduado en Administración y Dirección de Empresas. Ha escrito y publicado fundamentalmente sobre el derecho a la educación y los derechos culturales, así como sobre políticas educativas. Tiene un máster en teoría política con la Universidad de Ginebra. Ha asesorado a gobiernos, partidos políticos y ONG en la realización del derecho a la educación. Director de la ONG suiza OIDEL desde el 2018. Nos honra con su presencia Ignacy Grau y Callizo. Gracias por aceptar la invitación a Museando Ando. Un privilegio tenerte, mi querido Graci. Nada, un privilegio para mí estar con vosotros. Verónica, muchísimas gracias por la invitación y por darme la posibilidad de nuevo de dirigirme a una audiencia mexicana que siempre me ha tratado fenomenalmente. Muchísimas gracias. Pues amigos, nos escuchan por internet para todo el mundo en www.radio.radioformula.mx. Gracias, Grupo Fórmula. Al terminar nuestro programa por radio, tenemos un bonus en nuestras plataformas. Esto es simultáneamente, nos estamos transmitiendo por Facebook, YouTube y Twitter como Museando Ando Oficial. Siempre agradeciendo a nuestros invitados sus aportaciones y puntos de vista tan particulares. Agradecimientos por el apoyo a ZR Producciones, SAI y Jesús Alberto Rodríguez. WhatsApp 55 12 42 35 75. Atienden temas digitales. En Fórmula, los ingenieros Abel Arroyo, Marshall Sebastián, Miguel Ochoa y Ricardo Ruiz. Muchos saludos a los familiares y amigos y colaboradores, a los queridos radioescuchas y seguidores en las redes sociales de todo el mundo, a quienes nos comparten. A todos, muchas gracias por su preferencia. Y pues quiero decirles que hoy nos espera un programa con muchas sorpresas. ¿A qué me refiero? Nuestro invitado, nuestro querido Ignacy, nos explica de estos términos que hoy vamos a aprender y que nos van a sorprender. Son pilares en acciones. Miren, ¿qué es OIDEL? ¿Qué es ONG? Naciones Unidas, UNESCO, Derechos Humanos, Libertad de Enseñanza. ¿En qué consiste el derecho a la educación? ¿Qué papel juegan los padres en la realización del derecho a la educación? ¿Qué desafíos educativos con el COVID, ni más ni menos? ¿Y cuáles son los desafíos educativos para el futuro? Entonces, pues estoy aquí lista para empezar con este gran programa. Gracias y otra vez bienvenido, mi querido Ignacy. Nada, otra vez gracias a vosotros y como te decía, de México siempre guardo buenas experiencias. Cuando estuve aquí la única vez, pero bueno, que hice un buen viaje aprovechando la boda de un amigo y conocí gente maravillosa. También tuve la ocasión de hablar la última vez que estuve de derechos humanos con mucha gente y vamos, con muchísimo gusto de participar en este programa y charlar un rato de educación, derechos humanos, que son los temas que me apasionan. También eres docente y esto me llama mucho la atención. Ahora comentabas tú que por el COVID, pues ya no puede uno hacer, obviamente, las clases presenciales y las estás haciendo por las redes sociales, ¿verdad? O sea, nosotros en OIDEL, que ahora hablaré un poco más de la organización, organizamos muchas formaciones justo para explicar pues, qué es el derecho a la educación, qué son los derechos humanos, programas que nos permiten empoderar, ¿no?, a gente desde la sociedad civil, a cursos que hacemos para gente que está en puestos de poder, ¿no?, para recordarles cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus derechos, los derechos de la ciudadanía. Y esto antes teníamos la posibilidad de hacerlo mano a mano
bueno, frente a frente, y ahora pues efectivamente hemos pasado a hacerlo digitalmente. Ahorita regresamos enseguida contigo y con ustedes, queridos mis amigos. Regresamos con más de Museando Ando. Gracias por estar con nosotros. Museo amigos, gracias por estar Museando Ando, y estamos aquí de lujo con nuestro nuevo amigo Ignacy de OIDEL y de la ONG, y nos estaba explicando de las clases que se están dando y cómo se están dando ahora en el COVID, para que inmediatamente nos diga qué es OIDEL, ONG y lo que dijimos hace un momento. Por favor, Ignacy. Pues mira, te voy a empezar explicando lo que es una ONG. O sea, una ONG es una entidad que no depende de ningún gobierno. O sea, es una ONG, o sea, no dependemos de... No hay ningún gobierno que nos esté financiando ni que esté gobernándonos, ni nos esté dando instrucciones de ningún tipo. Y luego, una ONG también, para definir por oposición, no, para definirnos por lo que no somos, somos una entidad que no tiene fines de lucro. O sea, una ONG es una entidad que se forma social pero que no tiene la intención a final de mes de pasar unos dividendos a la gente que ha puesto dinero. Evidentemente, la gente que trabaja aquí en OIDEL pues tiene un salario, pero su objetivo sobre todo es la difusión o la protección y la promoción del derecho a la educación y del pluralismo educativo. Entonces, ya cogiendo un poco el seguimiento para visualizar que es una ONG, hablando de nosotros, ¿no? Hablando de OIDEL. OIDEL es una ONG, o sea, es una entidad que no depende de ningún gobierno, y tampoco es una empresa, cuyo objetivo es la promoción del derecho a la educación y la libertad de enseñanza. ¿Cómo hacemos esto? Pues hay muchas formas de hacer esto, ¿no? Hay muchas ONGs que promocionan el derecho a la educación haciendo proyectos en sitios donde no hay suficiente acceso. Hay otras ONGs que promocionan la educación pues formando a profesores. Nuestra misión es siendo el altavoz de las obligaciones internacionales ante organismos internacionales. Es decir, nosotros, OIDEL, cuando hay una discusión sobre el derecho a la educación, tenemos un estatus, tenemos la posibilidad... Voy a ir un estadio antes para que quede más claro. Nosotros, OIDEL, somos una ONG, que es importante esto para entender nuestro trabajo. Somos una ONG con estatus consultivo ante Naciones Unidas. ¿Qué quiere decir ONG con estatus ante Naciones Unidas? Quiere decir que cuando hay una discusión relativa a derechos humanos, hay un grupo de ONGs que, debido a su experiencia, se les reconoce este estatus y les permite participar en los distintos debates que hay en Naciones Unidas relativos al derecho a los derechos humanos. Luego nosotros, en calidad de ONG con estatus consultivo, cuando hay un debate en Naciones Unidas, participamos en ellos para recordar, pues no sé, que se están olvidando, y pongamos el caso que hay un debate sobre el COVID, pues decimos, oye, acordaros de todos, ¿no? Acordaros de los padres, acordaros de las comunidades indígenas, acordaros de las escuelas que no son del Estado también. Pues, o si vemos, por ejemplo, que un problema se están dejando igualmente parte de la solución, pues también estamos allí como un poco como el altavoz de la sociedad civil, ¿no? De nuevo, de los que no tienen fines de lucro y de los que no son el Estado. Y luego, en paralelo a esto, OIDEL tiene 3 otras ramas, ¿no? Nosotros hacemos advocacy, como le llaman en inglés, que es esto, participar en los debates relativos al derecho a la educación para recordar pues lo que dice la declaración, lo que dicen los pactos internacionales, que ahora podemos hablar con más detalle de ello. Hacemos mucha investigación sobre derecho a la educación, pues miramos un poco cuál es el papel de los padres en las legislaciones sobre educación. Por ejemplo, con el COVID hemos hecho varias investigaciones sobre las estrategias para solucionar esta crisis. O, por ejemplo, ahora estamos haciendo una investigación en Europa sobre cómo los países generan espacios para aquellas escuelas que no dependen directamente del Estado.
Y luego el tercer pilar, he dicho dos ya, advocacy o relaciones institucionales, investigación. El tercero es formación. Luego nosotros, como IDEL, realizamos muchísimas formaciones para distintos actores, para acercar la agenda internacional a personas que pues no tienen las mismas facilidades que nosotros, o personas que a lo mejor, si son conscientes de las obligaciones que la comunidad internacional se ha auto-otorgado, podrían generar, pues pueden cambiar un poco la forma de proceder. Os voy a poner dos ejemplos que siempre se ve todo mucho más claro. Por ejemplo, hemos hecho varias formaciones para funcionarios públicos, para decirles, oíd, el país por el que trabajáis tiene estas obligaciones, ha ratificado estos pactos internacionales. Por lo tanto, vosotros como funcionarios de un país que acoge el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales tenéis estas obligaciones. También a veces lo hacemos con partidos políticos que quieren lanzar una iniciativa y les recordamos en un marco de derechos humanos pues cuáles son sus obligaciones y qué derechos tiene la ciudadanía. Pues recordando tanto pues cuál es el fin último de la educación, recordando qué papel tienen los distintos actores del ecosistema educativo. Oye, y ahorita que estabas mencionando a los diferentes actores, si alguna persona tuviera alguna duda, ¿cómo se conecta directamente contigo? Bueno, nosotros tenemos una web que es www.oidel.org, que allí tenemos, por no decir casi todas las investigaciones que tenemos publicadas, casi todas nuestras intervenciones. Tenemos incluso un curso online ahora que tenemos sobre pluralismo educativo e inclusión que se pueden apuntar a través de nuestra web. Y luego, aparte, allí hay un mail que pues nuestra encargada de comunicaciones lo recibe y me lo filtra y me lo pasa para mí. Luego, si alguna persona que estuviera escuchando el programa tuviera algún elemento que pudiera ser de nuestro interés, que escriba, que referencie el programa y lo miraremos con especial cariño y atención. Gracias. ¿Y cuál es el correo, por favor, Ignacio? El correo sale allí en la propia página web. Es que tenemos dos, no recuerdo cuáles están, pero si entran en la página web se encontrarán toda esta información. Excelente. Es fácil para los que estén mirando porque aparte OIDEL sale justo en mi espalda, o sea, es www.oidel.org. Perfecto. Perdón la interrupción, continúa. No, adelante. No, entonces, ahora me he perdido un poco por dónde estaba. No, pues esto, el trabajo de OIDEL, y en realidad ya había terminado no ha sido ninguna interrupción. Entonces, si quieres, no sé, por dónde podría... Sí. Naciones Unidas y UNESCO. Efectivamente, Naciones Unidas y UNESCO. Entonces, esto es importante, ¿no? Porque nosotros son dos de los espacios en los cuales desarrollamos gran parte de nuestro trabajo. Es verdad, y aquí me paro un momento antes de explicar estos organismos, que OIDEL tenemos una vocación de trabajo especialmente centrada en organismos internacionales, ¿no? Y esto es lo que hace que estemos pues en Naciones Unidas. Sobre todo tenemos nuestra sede está en Ginebra, que es Ciudad de Derechos Humanos, y aparte la simbología de la ciudad también estamos porque está la sede en Ginebra de Naciones Unidas. Trabajamos mucho con la UNESCO y luego tenemos relación con organismos regionales, ¿no? Con la Unión Europea hacemos cosas, con el Consejo de Europa, y hemos hecho incluso alguna colaboración con la OEA. Y bueno, y a nivel nacional, cuando se nos ha pedido cosas, también hemos participado. Es decir, como decía antes, igual que a veces hemos hecho formaciones para funcionarios, pues en algún momento, pues ya sea de alguna región o de algún país, nos han llamado para apoyar o para explicar alguna parte de los compromisos que han tomado los países a nivel internacional, y nosotros con mucho gusto pues siempre echamos una mano. Entonces, Naciones Unidas, que es el espacio principal. Naciones Unidas es una organización internacional cuyos miembros son los estados. Y vamos a explicar un poco en qué contexto se forma. O sea, antes de la Segunda Guerra Mundial,
hay un intento de organización similar, porque primero hay la Primera Guerra Mundial y el presidente de Estados Unidos en aquel entonces decide que para que los problemas internacionales no se pueden dirimir por un choque de fuerzas, se tienen que dirimir desde una perspectiva de derecho. O sea, hay que ponerse, los países tienen que auto-otorgarse normas internacionales, ceder parte de su soberanía y este tiene que ser el marco a través del cual la comunidad internacional tiene que solucionar sus problemas y crea, como decía, la Sociedad de Naciones. Entonces, la Sociedad de Naciones tiene un problema que es los años 20 y 30, sobre todo los años 30, en los cuales surge en Europa todo este grupo de, bueno, incluso también en Asia, ¿no? Con Hirohito, en Japón, pero hay toda la gran crisis post Segunda Guerra Mundial y ya también nace un poco herida la Sociedad de Naciones porque el que propone la Sociedad de Naciones, que es Estados Unidos, no entra. Perdón, Verónica. Y adelante, adelante. Es que... Vale, no, entonces las Naciones Unidas sale después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando todo explota, los estados de nuevo se otorgan una organización internacional que es Naciones Unidas, que tiene el mismo objetivo. Es una organización de estados para solucionar problemas entre estados, primordialmente. Pues me encanta todo lo que estás diciendo porque la educación, la cultura nos da luz en nuestra vida. Y también algo que mencionaste, la OEA, para que también nos expliques de eso, al regreso de nuestro corte comercial. Gracias, Ignacio. Gracias, mis amigos. Regresamos con más de Museando Ando. Museo amigos, pues estamos aquí descubriendo todas estas siglas que traen una historia atrás muy importante y de la manera tan generosa que nos lo platica Ignacio, pues hasta las personas más modestas que vivan en alguna ranchería y que no están acostumbradas a este tipo de programas o de estas siglas, pues con mucho gusto aquí se los platicamos y muy profesionalmente y amorosamente. Nos quedamos en Naciones Unidas, que hasta el padre tiempo nos cortó y por favor continúa con Naciones Unidas, luego UNESCO y luego la OEA, por favor. Perfecto. Pues no, entonces, como se estaba explicando, en los años 40 tenemos esta gran tragedia que es la Segunda Guerra Mundial y que aparte pues nos damos cuenta que, bueno, los estados pues toman mucha conciencia de la importancia de la paz, de los derechos humanos e incluso de políticas coordinadas de seguridad internacional, ¿no? Entonces, cuando termina la Segunda Guerra Mundial y con el fracaso de la Sociedad de Naciones, en vez de hacer renacer la Sociedad de Naciones, se crea un nuevo organismo internacional que se llama Naciones Unidas. O ONU, que sería Organización de Naciones Unidas, ¿no? ONU son las siglas de Organización de Naciones Unidas. Entonces, Naciones Unidas se funda en 1945, los miembros son los estados y como cosa así bastante que ahora pues nos hemos acostumbrado, pero es una organización internacional en la cual participan todos los estados y tiene un triple objetivo que es la paz, la seguridad internacional y los derechos humanos. Hay que recordar, pero, que los miembros de Naciones Unidas son los estados y Naciones Unidas hace lo que hacen sus jefes, que son los estados. Luego, al final lo que es un tipo de coordinadora. Me acuerdo una frase de Kofi Annan, que fue el secretario general de Naciones Unidas, que sería como el jefe de Naciones Unidas, que decía, tengo tantos jefes como estados hay, ¿no? O sea, Naciones Unidas no es el supergobierno mundial, no sé, sino que es la organización que coordina a los estados en la consecución de estos objetivos. Y es verdad que pues mucha gente dice, ¿esto para qué sirve? Bueno, os cuento un hito que luego desarrollaremos cuando hablemos de derechos humanos. Antes me gustaría hablaros de la UNESCO, pero 3 años después simplemente de la Constitución de Naciones Unidas, en 1948, Naciones Unidas consigue hacer la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es un texto, ¿no?, universalmente conocido, que
creo que es el texto traducido más veces a más lenguas del mundo y que nos ha permitido como mínimo a toda la familia humana tomar conciencia de que los elementos que definen nuestra dignidad son comunes en muchas partes del globo, ¿no? O sea que el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a unas condiciones de trabajo dignas, es algo que necesitamos en todas las partes del globo para sentirnos dignos. Y la institución que nos ha permitido compartir estas nociones es Naciones Unidas, que bueno, efectivamente pues luego habrá tenido sus fracasos y habrá tenido sus errores, porque no es una sociedad de Los Ángeles, es una sociedad formada por hombres, pero bueno, también tiene muchos éxitos como esto, la generación de la cultura de los derechos humanos y el sentimiento de compartir lazos por parte de toda la humanidad, como no se había conseguido, creo, en la historia. Entonces, voy a pasar un momento a la UNESCO, porque también a lo mejor me vais a oír hablar en algún momento de la UNESCO, ya me habéis oído hablar de la UNESCO. ¿Qué es la UNESCO? Entonces, Naciones Unidas, que va abriendo temas, va abriendo melones luego, en función de las necesidades que tenga la comunidad internacional. Luego, el órgano principal de Naciones Unidas, podríamos decir que hay dos órganos en Naciones Unidas muy importantes. La Asamblea General, que estos días está teniendo lugar en Nueva York, que es la famosa sala de Nueva York con el mármol verde detrás, donde van pasando los presidentes, ¿no? Y donde van estos días, y que, ¿no? Creo que hoy ha hablado el presidente Biden, es desde donde Maduro en su momento, Chávez hizo el discurso de aquí huele a azufre, donde han hablado todos los jefes de Estado. Mañana habla el jefe de Estado del país que me vio nacer, no en el que vivo, España. Pues esta es la plataforma a través de los cuales los estados dialogan sobre los problemas que quieren poner encima de la mesa. Y allí pueden hablar bastante de lo que quieran. Luego, en paralelo, hay el Consejo de Seguridad, que es el órgano encargado de la seguridad. Como os acordáis, antes decía, uno de los objetivos de Naciones Unidas es la seguridad internacional. Y esto hay un órgano que se llama el Consejo de Seguridad, que hay 6 sillas que nunca cambian, que son los países que tienen el poder fáctico, ¿no? Estados Unidos, Francia, Inglaterra, China, Rusia. Y luego hay una serie de sillas que son rotatorias, ¿no? No sé, a lo mejor ahora creo que son 6 años. A lo mejor México tiene silla ahora, pero en 6 años no tiene. Entonces, la Asamblea General poco a poco ha ido generando, según Claro, al final el tiempo de discusión en estos organismos es limitado y el tiempo de iniciativa es limitado. Luego, se han ido generando poco a poco agencias o foros en los cuales se tratan temas específicos. Por ejemplo, la Asamblea General, dependiendo de ella, aquí hay el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, que solo habla de derechos humanos. Y como la educación, la cultura y la ciencia es un tema tan importante, Naciones Unidas decidió crear una agencia. O sea, decidió crear un cuerpo de funcionarios propio que solo se dedicara a este tema. Porque, claro, en la Asamblea General se puede hablar de desarme, se puede hablar de desarrollo, se puede hablar de ciencia, se puede hablar de educación. Y decían, no tenemos tiempo para ocuparnos con la suficiente atención de educación, cultura y ciencia. Y dijeron, vamos a crear un órgano que dependa de nosotros, que se dedique exclusivamente a estos temas, que haga pues tareas de ver la situación en el mundo como está, que genere informes y que genere también un marco de discusión exclusivo sobre estos temas. Y esto es la UNESCO, que está en una de las ciudades de la cultura del mundo, que es París. Entonces, la UNESCO está en París, relativamente cerca de la Torre Eiffel, y es una institución que es una agencia de Naciones Unidas que se dedica a estas 3 disciplinas, ¿no? Educación, ciencia y cultura. Entonces, de forma... Entre sus misiones pues está pues una cosa que seguramente muchos de vosotros sabrá, que es cuando decreta que pues algo es patrimonio de la humanidad, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo cuando estuve en México que pasé por varios sitios que había el sello de la UNESCO con patrimonio de la humanidad. Y esto es un recordatorio de... hay unas guías y hay que tener unos criterios, pero es una fórmula de decirle a la humanidad, aquí hay un material, aquí hay un patrimonio que vale la pena salvaguardar y proteger y que forma parte de la historia común de la humanidad, ¿no? Y que no solo es patrimonio de México, sino que es patrimonio de todos y que hay que cuidarlo entre todos. A nivel educativo,
pues a nivel educativo, por ejemplo, de las cosas que hace, tiene un cuerpo de funcionarios que se encarga de darle seguimiento a muchos temas y, por ejemplo, pues ayuda a muchos países a el desarrollo de políticas educativas. Pues, por ejemplo, ahora mismo han sacado un documento que se llama El contenido esencial del derecho a la educación con una serie de indicadores que los gobiernos pueden utilizar para saber si la realización del derecho a la educación es completa. Me explico. Y luego hablamos del derecho a la educación en pureza, pero para entender este punto. Gracias. Muchos países dicen, en nuestro país el derecho a la educación está completamente realizado, porque todo el mundo sabe leer y todo el mundo sabe escribir y todo el mundo sabe un poco de matemáticas, pero la educación es mucho más que esto. Esto solo es una parte de la educación. Luego, estos principios que genera la UNESCO les facilita a los estados saber qué elementos tienen que tener en cuenta para una realización completa del derecho a la educación. Por ejemplo, tenemos una educación que nos permita pensar críticamente, tenemos una educación que nos permita saber quiénes somos, tenemos una educación que nos permita, pues, este tipo de elementos, ¿no? O qué actores participan en la elaboración de programas educativos. Pues la UNESCO hace este tipo de cosas. Wow, me quedé así como muy absorta. Y también para preguntarte, estabas diciendo, por ejemplo, México puede tener una silla ahí en el lugar en donde se reúnen y por 6 años, creo fue lo que dijiste, ¿verdad? Y después ya no la tienen, ¿o cómo está eso? Yo no soy un experto en el Consejo de Seguridad, o sea, todo lo que vaya a decir ahora lo ponemos pero al final, por osmosis, ¿no? Por estar en estos círculos. Pero sí, entre los órganos de Naciones Unidas de gobierno hay el Consejo de Seguridad, ¿no? Como decía, que es un órgano que se encarga de la seguridad, de tomar iniciativa en temas de seguridad internacional. Luego, en teoría, pues lo que hace es legalizar un poco lo que a veces llamamos la guerra justa, ¿no? Cuando los distintos miembros del Consejo de Seguridad se ponen de acuerdo para intervenir en un sitio, sería una guerra legal, para decirlo. Cuesta mucho porque, claro, estamos hablando de muchos países con intereses contrapuestos, ¿no? Está Estados Unidos, está China, está Rusia, está Francia. Y cuando no es uno, muchas veces es otro que no se pone de acuerdo. Aparte de estos 6 países, y aparte hay que pensar una cosa, Naciones Unidas, las decisiones se tienen que tomar por consenso, la cultura es la del consenso. Muchas veces pensamos, ¿no? A nivel, como podría ser un parlamento nacional, ¿no? Que la mitad más uno te sirve para aprobar una ley. Naciones Unidas, para que las cosas avancen, tienen que estar todos de acuerdo y el Consejo de Seguridad, pues, no fue una excepción. Entonces, en este órgano, que hay sillas permanentes, es decir, hay estados que tienen una silla inamovible, porque en realidad representan los poderes fácticos de este mundo, hay una serie de sillas que se van turnando, ¿no? Que tienen cada 6... Juraría que son 6 años, renovables 6 más, pero por favor, esto de los años, cogerlo con pinzas porque no es mi área de... Claro, Entonces, claro. allí, pues, yo sé, por ejemplo, que hace poco estuvo España, no me extrañaría nada que estuviera México, y luego los países que están allí representados, también con derecho a voto, tienen... hay representación geográfica, o sea, equitativa. Regresamos con más de Buceando Ando enseguida. De nuevo contigo, querido Ignacio, gracias por tu explicación. Muchos amigos, fíjense que me quedo corta con los agradecimientos y los museosaludos. Agradecimientos a ZR Producciones, SAI y Jesús Alberto Rodríguez. Estos chicos les ofrecen sus servicios de asesoría en relaciones públicas, redes sociales, creación de página web, streaming, podcast, así como en lo referente a temas digitales. Y su WhatsApp, lo repetimos de buena cuenta y con mucho gusto, 55 12 42 35 75. Y los museosaludos obligados, porque son parte de la esencia de este programa, a la comunidad internacional, en especial a todos los que trabajan en Naciones Unidas, a sus familiares, a sus amigos, a Marcelino y Esperanza, a Ignacio Bautista Colín,
y René Rojas, a todos también con sus respectivas familias. A los queridos radioescuchas y seguidores en las redes sociales de todo el mundo, a quienes nos comparten, y a todos ustedes, muchas gracias por ser y estar museando Ando y por su preferencia. Y pues estamos aquí disfrutando de una manera tan lúdica de explicarnos estas siglas que para algunos son poco conocidas y que ahora pues ya tenemos luz en nuestro camino. Gracias, Ignasi, por alumbrarnos. Esto es muy importante. Y también a la familia de Ignasi, como de que no, a su pareja, si es que tienes hijos. No tengo hijos. Tengo una novia en Madrid que espero que termine el COVID rápido para podernos ver más a menudo de lo que a mí me gustaría, porque es complicado ahora las relaciones a distancia con el COVID. Claro, claro. Oye, pues qué tal que le mandamos un saludo, pero que sea de tu propia voz. Bueno, pues Amelia, cuando veas esto te mando un beso muy fuerte. Perfecto. Mandado está. Mucho amor para esta chica. ¿Cómo dijiste que se Amelia, llama? Amelia. Amelia. Te recordamos con mucho cariño. Continuamos con lo nuestro, mi querido Ignasi. ¿Sabes qué faltó porque nos dijeras la OEA? Bueno, de la OEA voy a hablar muy poco por prudencia, por mi desconocimiento, pero la OEA en 30 segundos, que creo que es lo que puede ser interesante retener, es como los derechos humanos tienen muchas particularidades regionales y a veces también por el principio de subsidiariedad, ¿no? Que es como más cerca están las instituciones de las personas, a veces mejor funcionan, a veces no. Pues los países de América Latina decidieron en su momento crear la OEA, que es el organismo que protege los derechos humanos a nivel regional. Igual que la ONU es una organización que crearon los estados a nivel mundial, la OEA hace lo mismo a nivel regional de América Latina. Perfecto. Pues tiene un tribunal internacional, etcétera, pero mejor no me desarrollo porque la posibilidad de meter la pata a partir de aquí, cada vez que diga algo, aumenta probabilidades. No, de ninguna manera. Y bueno, ahora me parece extraordinario cuando dices tú, ¿qué papel juegan los padres en la realización del derecho a la educación? Porque esto va en paralelo, en la casa y en la escuela. ¿Cómo de que no? Efectivamente. Bueno, a ver, ya que hablamos de educación, como decía antes, ¿no? En 1948 hay un documento histórico que se llama la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es un documento que tiene sobre todo una eminencia política y simbólica que recoge un poco los derechos esenciales para la dignidad del ser humano, ¿no? Que también lo interesante es que es un mínimo común denominador de humanidad, ¿no? Participa gente del mundo occidental, gente de América Latina, gente del mundo árabe, gente del mundo asiático, y van viendo poco a poco lo que necesitan y ven que hay ciertos elementos comunes en todas las civilizaciones. Luego, el artículo 26, hay 30 artículos, el artículo 26 es relativo a la educación. Y aquí, si me permites, voy a hacer voy a leerlo despacito y viendo puntos que pueden ser interesantes para reflexionar un poco sobre el derecho a la educación, ¿no? Primer punto es, es artículo 26, está subdividido en 3 puntos. El punto número 1 dice, toda persona tiene derecho a la educación. Y aquí esta frase en sí es súper interesante porque toda persona, no solo los niños, o sea, un adulto que no ha recibido la educación también tiene derecho a la educación. Un niño, todos los niños tienen derecho a la educación. El niño que tiene discapacidades también tiene derecho a la educación. O sea, no puede ser una excusa, ¿no?, que un niño tenga discapacidad para aparcarlo de este derecho fundamental. Igualmente, si un adulto no ha recibido derecho a la educación, también hay que garantizarle este derecho. Por eso, por ejemplo, cada vez se habla mucho de, a ver cómo se diría esto en castellano. En inglés le llaman lifelong learning, education. Pero bueno, básicamente sería educación a lo largo de la vida. Luego, cada vez la comunidad internacional está poniendo más hincapié en programas que permitan a personas adultas que no tuvieron la suerte de recibir este derecho en edades tempranas, recibirlo en una edad adulta. Sigo leyendo. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. Aquí hay 2 puntos importantes
que luego matizaré un poco. Uno, la educación debe ser gratuita, no puede ser un privilegio de los que tengan suficientes recursos. Y dos, la educación es un derecho que es curioso, es un derecho que es obligatorio. La educación es obligatoria, nos dice. Y aquí es un punto que nos habla mucho de la educación, ¿no? La educación es un derecho que nos permite disfrutar del resto de derechos, es un derecho empoderador. O sea, no podemos conocer los otros derechos sin educación, por eso la educación es un derecho obligatorio. No podemos saber qué le podemos reclamar a nuestro gobierno, cómo podemos pensarnos a nosotros como sujetos, no podemos reflexionar sobre el amor y lo que vale la pena de la vida sin este derecho. Por eso es un derecho obligatorio, porque no podemos gozar de nuestra humanidad en plenitud sin este derecho. Por supuesto. Sigue luego, bueno, la instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada y el acceso a estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. Bueno, básicamente aquí lo que dice es que, bueno, que la educación, las personas con capacidad de la universidad no pueden ser discriminadas para la universidad igual que la educación técnica, ¿no? Y aquí hay que dar herramientas por parte de las instituciones públicas, pero también por parte de la sociedad civil para cómo podemos hacer que aquellas personas que tengan las capacidades y lo desean puedan acceder a educación superior, que en muchos sitios pues esto está, de nuevo, privilegiado a unas élites económicas. Entonces, ya pasó el segundo punto, que es mucho más interesante. Bueno, no es más interesante, todo es muy interesante, pero todo tiene sus matices, ¿no? Claro. Dice, la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana. Este es el primer objetivo de la educación que a veces se nos olvida, ¿no? La educación tiene como objetivo el pleno desarrollo de la personalidad humana. El objetivo de la educación no es la inclusión, no es la igualdad, es que cada uno pueda desarrollar su personalidad. Y esto, de forma indirecta, ya nos lleva a la igualdad y a la inclusión. Pero el principal objetivo de la educación, desde una perspectiva de derechos humanos, es que nos permita saber quiénes somos, que nos permita dar herramientas para saber de dónde venimos, que nos permita dar herramientas para saber a dónde vamos. Sí. Esto muchas veces es saber matemáticas, es saber leer, pero también es saber historia, es saber en qué comunidad vivimos, cuáles son los códigos morales que nos rodean, es darnos respuestas para la eternidad. Y también hay que pensar una cosa aquí. Estamos en un mundo cada vez más plural y las respuestas para el libre desarrollo de la personalidad pues son diversas. Y aquí es importante también pensar que no hay un modelo monolítico de educación. No es lo mismo la educación que va a recibir alguien en una gran ciudad como Ciudad de México que alguien que va a recibir en un pueblecito del Líbano. Y en el mismo sentido, las normas morales pues tienen muchos puntos en común, pero luego también hay matices, que no es la misma la educación que puede recibir una persona nació en una familia religiosa de una familia humanista. Y no es ni bueno ni malo, pero no podemos pensar críticamente quiénes somos si no conocemos las normas de nuestra comunidad y si no sabemos quiénes somos. No podemos pretender cambiar la polis en la que estamos si no somos conscientes de ello. Sigo, perdón. El segundo objetivo de la educación es el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales para favorecer la comprensión, la tolerancia, la amistad entre todas las naciones y los grupos étnicos. Y aquí es importante dos puntos. Uno, la educación tiene que permitirnos a entender, a conocernos a nosotros mismos, pero conociéndonos a nosotros mismos que podemos afrontar un diálogo plural de forma mucho más segura, pero nos tiene que permitir también entender a la gente que está al lado, ¿no? ¿Qué les mueve? ¿Cuáles son sus pasiones? ¿Cuáles son los códigos morales de la gente que nos rodea, ¿no? Y una educación en derechos humanos. Tenemos que conocer los derechos que tienen todas las personas para tratarles con respeto. Y me voy al tercer punto para poderme también enrollar y ir a tu pregunta porque veas que no estoy escurriendo el bulto, como decimos en España. El tercer punto es muy importante. Dice, los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá que darse a sus hijos. Y este es un punto que es muy importante. Los padres no son los propietarios de los hijos, pero son los responsables de los hijos. O sea, nosotros como sociedad le damos una responsabilidad a los padres para sus hijos. O sea, les decimos, oye, vosotros, del mismo modo que si un niño rompe un cristal, el padre es el que va a responder, sí. También hay una confianza en los padres de quién va a saber mejor qué es lo que le conviene a su hijo que su padre. Y al final, antes decíamos que un niño
vive en una comunidad, en un contexto concreto, el que se asegura que el niño reciba este contexto concreto en el marco educativo son los padres, ¿no? Aquí dice, y por lo tanto los padres, la comunidad internacional encontró interesante darles este derecho que pudieran escoger la educación que quieran por sus hijos. Esto para mí es importante porque muchas veces discutimos educación privada, educación pública, no, hay derecho a la educación y hay muchísimos padres, la gran mayoría, que se sienten cómodos en la educación pública y esto es una maravilla porque quiere decir que la educación desarrollada por el Estado es una educación en la cual muchos padres se sienten cómodos, pero hay muchos padres que por una razón o por otra pues pueden sentir que la educación pública, la educación estatal, porque en realidad toda la educación privada y pública tiene que tener una función pública, la educación que no está gestionada por el Estado, pues no le permite darle a sus hijos una formación holística, ya sea porque, por ejemplo, forman parte de una comunidad que es una minoría, porque la lengua que hablan en casa no es la misma lengua que hablan en el conjunto del Estado. Esto no tengo que explicaros nada, en México es una realidad para muchas comunidades. Porque hay un contenido esencial para entender la historia de sus ancestros que nos enseña en la educación pública. Incluso puede ser, como ha pasado en algunos momentos, que la educación pública ha sido utilizada para indoctrinar a niños y en realidad este contexto, este artículo sale y es importante pensar por qué se pone este artículo. Este artículo se pone porque esto se redacta después de la Segunda Guerra Mundial y los holandeses, acordándose del uso diabólico que los nazis hicieron de la escuela pública, dijeron, tenemos que asegurarnos que los padres que lo deseen puedan escoger una escuela alternativa a la del Estado. Y por lo tanto consagraron el derecho a los padres a escoger la educación que querían por sus hijos. Esta es una vertiente muy importante de este artículo. Hay una segunda vertiente muy importante que es la educación no la hace ni... No podemos, incluso en el marco de la educación pública, no podemos concebir la educación como el niño en medio y una pelea entre la escuela y el padre. Esto es el niño, como decía Paulo Freire, ¿no? Un pedagogo lo educa a la tribu. Y todas estas personas, escuelas, padres, tienen que mirarse con confianza. Es importante para el libre desarrollo de la personalidad del niño que escuela y padres, sea en el contexto que sea, de escuela no gubernamental o escuela gubernamental, trabajen en un clima de confianza que permita al menor desarrollarse, pensando siempre que los padres van a querer lo mejor para sus hijos y, bueno, que la escuela es el medio principal, no el único. Hay gente que educa a sus hijos en casa, es un poco excepcional, pero existe, pero que la escuela es el medio tradicional en el cual se da gran parte del periodo educativo y de socialización del niño. Sí, fíjate que yo te quiero compartir, si me permites. Adelante, por favor. En México se usa el sistema abierto, tanto para jóvenes, principalmente está enfocado para adultos, y yo soy una egresada del sistema abierto. Me casé chica, tuve a mis hijas muy jovencita, pero yo sabía que me faltaba algo para desarrollarme. Y eso que tú acabas de comentar tan atinadamente, eso es una opción que tenemos aquí. No sé en otros países cómo le hagan para que un adulto estudie por dinero, por salud, por la razón que tú quieras, adicional de lo que ya dijiste, ¿no? De los pensamientos ideológicos religiosos o las costumbres, o justamente que en cada comunidad se tiene un núcleo muy cerrado que a veces no permiten, por la razón que sea, que otras personas lleguen a querer decirles que estudien. Entonces, este derecho para empoderarnos a nosotros mismos como seres vivientes, yo lo digo abiertamente, por favor, el que no haya terminado la escuela, anímese, anímese. Y además, yo aquí me hago responsable de lo que voy a decir. No voy a decir nombres, pero hubo una ocasión en México que alguien quitó la materia en la matrícula de civismo. Pierdes la civilidad, el paso al peatón, etcétera, etcétera. Entonces, yo suplico de la manera más atenta a los encargados de la educación en México, a la SEP, Secretaría de Educación Pública, que se devuelva esta materia de civilidad. ¿Tú qué opinas, Oidel? Perdón.
Ignacio. No, a ver, como te decía antes, una parte esencial, no conozco evidentemente los matices de la discusión mexicana, pero Claro, claro. en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y luego se ha continuado diciendo en los posteriores pactos, se habla de que una parte esencial del derecho a la educación es conocer la educación en derechos humanos, ¿no? Que es saber, bueno, conocer los derechos que tenemos nosotros, pero también los que tienen los otros. Y luego los derechos humanos no es una realidad monolítica en el sentido que es un mínimo común denominador, es lo que tenemos, pero cómo se expresan en cada país, Claro. pues tienen sus formas, ¿no? Y aquí es un poco la civilidad, o sea, el derecho a la educación, bueno, el derecho a la salud, pues se expresa, se tiene muchas ramificaciones, ¿no? Y luego el derecho, por ejemplo, a una vida digna, lo que para nosotros en un sitio es una cosa, para otros es en otra. Luego aquí también son las normas de civilidad, ¿no? Lo que nos permite eh, compartir este espacio, eh, ¿no? Con tanta armonía, pues esto es lo que nos permite también esta vida digna, ¿no? Igual que... entonces, bueno, desde esta perspectiva me parece bien, o sea, siempre y cuando... Es verdad que a veces es un terreno un poco pantanoso, porque a veces hay gente que aprovecha estas materias para meter contenido que no es de consenso, pero efectivamente que la gente conozca sus derechos, que la gente conozca las normas de su comunidad, es esencial para el libre desarrollo de la personalidad. No sabemos quiénes somos si no sabemos lo que tenemos en común y las normas que nos hemos dado como ciudadanos para compartir un espacio común. Fíjate que te quiero compartir que tuvimos la dicha de tener a Gabriela Breña, la directora del Museo de las Constituciones, y comentábamos que qué lástima que los mexicanos alguna vez en nuestra vida, por favor, al menos ojemos la Constitución de nuestro país. Entonces, esto es algo que en este hermoso museo lo podemos ver de una manera muy lúdica, muy generosa, para que uno se vaya poco a poco compenetrando, que es justamente la misión de este programa, llegar a más personas. Y por eso yo les digo a los invitados, estamos a sus órdenes, esta es su casa, compártanos por favor, porque dice un dicho, santo que no es visto no es adorado, y aquí de lo que se habla es justamente de la memoria de cada lugar que se resguarda justamente en dónde, pues en un museo, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí, a ver, no, me parece, a ver, la verdad es que yo creo que la figura del museo es una figura que hay que reivindicarla más, ¿no? Para empezar, porque incluso creo que el contexto de la inmediatez de los mil impulsos, ¿no? Ahora mismo estamos acostumbrados a una pantalla aquí, una pantalla allá, y al final hay una parte del aprendizaje que es esfuerzo y hay una parte del aprendizaje que es el silencio y la paz. Y el museo nos obliga a esto, ¿no? Oye, me voy a poner delante del arte, me voy a poner y me voy a someter a él libremente para que me posea. Eh, ¿Qué dime, crees? Que el perdón. tiempo se nos terminó, pero ¿qué te parece que ahorita en el bonus continuamos con esto? Gracias por Perfecto, haber estado adelante. con nosotros. Gracias, mis amigos. Regresamos al bonus. Pues amigos, estoy verdaderamente muy contenta, muy agradecida con la vida, a la doctora Erika de León, que fue el conducto por quien conozco a, a nuestro querido amigo Ignasi. Entonces, me quedo así como en puntos suspensivos, dándole las gracias también al universo, porque cada vez que voy pensando qué les traigo, qué les digo a los amigos, a los museoamigos, pues es esto justamente, traerles a las personas de primerísima línea, que son los expertos en los temas que se hablan aquí, porque lo hacen vivencialmente, porque ese es su día a día, su trabajo, y qué mejor que nos vayan platicando de sus experiencias. Te quiero compartir, querido Ignasi, que la maestra Gabriela Breña, la directora del Museo de las Constituciones, que estuvo aquí en programa, y te sugiero que lo busques en YouTube, fue un programa muy didáctico. Ella nos decía, si el mexicano alguna vez en la vida ojeáramos la Constitución, veríamos los derechos que tenemos y también las obligaciones, como de que no, y podríamos tener
un mejor presente, para proyectarnos a un mejor futuro, pero conociéndolo, exigiendo derechos, pero de una manera como debe de ser ordenada, porque por algo se han hecho las leyes, para algo se han hecho estatutos, para que vivamos en el bien común. Y alguien que también quiero mencionar aquí, que es mi fan, es este expresidente de Uruguay, José Mujica, en donde él dice, y yo digo, primero la educación, segundo la educación, tercero la educación y así sucesivamente. ¿Qué te parece esto de Gabriela y del maestro querido Pepe Mujica? A título personal. A título personal, o sea, no, yo creo que hay un problema de desconocimiento de leyes. A ver, el saber, las áreas del saber son muy vastas, ¿no? Y tampoco podemos exigirle a todo el mundo un nivel de sofisticación en todos los campos. Pero es verdad que muchas veces no conocemos las normas de juego ni de las que nos afectan a nosotros. Me acuerdo una vez hablando con un ministro belga de educación que me contó incluso que cuando aprobó la ley de educación dio un día de vacaciones a todos los maestros para que se la leyeran, porque es verdad que muchas veces los propios profesionales de la educación pues no conocen las normas que reglan bueno, las reglas de juego del marco en el cual están mínimo 8 horas al día. Y es verdad que esto pues cambia muchas cosas, porque una ley de educación, las leyes no se hacen y se implementan solas. Las leyes de educación, pues, oye, tardan muchos años en implementarse y muchas veces ni los propios profesionales las conocen, lo que hace que lo que pasa en la cámara y lo que pasa en el terreno, pues hay una desconexión completa. Luego, sobre educación, la frase de Mújica que me decías. Yo, la verdad, y soy un poco provocador aquí, creo que la educación es importantísima, pero me parece que le estamos metiendo demasiada presión de muchos problemas sociales a la educación. Es decir, los problemas, por ejemplo, de igualdad en nuestra sociedad no los podemos achacar simplemente a la educación. O sea, hay problemas que se arreglan también con políticas sociales, con políticas fiscales. También los problemas así de, por ejemplo, minorías, de cómo las tratamos, etcétera. La educación juega un papel, pero también juega un papel la forma en la que los medios audiovisuales hablan de distintos colectivos. La fórmula misma, por ejemplo, aquí estamos en un sitio hablando de museos, pues también es importante la forma en la que se proyectan nuestra historia en estos centros. No tener miedo nunca a la verdad, y aquí es muy importante también a los historiadores, no hace falta a veces decir, no, pues vamos a contar, no tener miedo a la verdad nos hace libres y hay que ser muy conscientes. El ser humano, hay que explicarlo también, el ser humano se ha equivocado, no somos ángeles, no somos seres perfectos, somos seres imperfectos. Luego, yo creo que es importante que muchos problemas sociales, la educación juega un papel importante, pero no podemos dejarlo todo en manos de la educación. Y luego, en segundo lugar, y esto también es importante que haya una buena financiación de las políticas educativas, pero se puede financiar muy bien y actuar muy mal. Y esto también es importante. Del mismo modo que podemos dar mucho dinero, por ejemplo, pues no lo sé. Bueno, les voy a poner un ejemplo que yo creo que muchos mexicanos van a entender. Yo soy un fan del Fútbol Club Barcelona y es un equipo con un presupuesto altísimo que se ha gestionado fatal. Lo que quiere decir es que se pueden dar muchos recursos y gestionar y que no te funcionen las cosas. Luego, no es suficiente en poner dinero. Es importante actuar también de forma lista, escuchar las recomendaciones de los expertos. Observar, por ejemplo, una cosa buena de que los padres puedan escoger la escuela es que hay muchas escuelas. Luego, en el momento que hay escuelas con modelos pedagógicos distintos, más que entrar en una competición, vamos a ser listos. Oye, ¿esta escuela por qué va bien? ¿Qué podemos aprender de ella? ¿Esta escuela por qué está yendo mal estando al lado de una escuela casi similar? ¿No? ¿Qué error está haciendo para que no caigan en otras escuelas? Luego, aquí también yo creo que hay que, a ver cómo lo digo. Yo creo que la educación, y me estoy desviando un poco, creo que ya respondí la pregunta, pero cojo el hilo que me he auto-otorgado yo mismo creo que la educación toca una cosa que es la intimidad, ¿no? Toca la intimidad del hogar porque al final es un espacio en el cual estamos formando a seres humanos. Estamos preparando una nueva generación
le estamos modelando lo que vamos a meter en su corazón y en su alma. Y esto es un punto que tiene un punto de íntimo y que nos permite como seres humanos, oye, que sacar a veces nuestra peor versión. Y aquí muchas veces cuando hablamos de educación, este colegio no sé qué, este colegio no sé cuántos, mirarlo de forma muy susceptible porque estamos modelando el mundo del futuro. Yo creo que hay que también ver la educación como un bien común y que lo que le está favoreciendo a uno en un futuro nos va a favorecer. Lo que tenemos que hacer luego en el momento de repartir fondos públicos es, oye, ¿cómo podemos hacer que esto que se está beneficiando llegue a todo el mundo? Pensando que la educación aparte a mí me gusta mucho hablar de un bien plástico, que la educación no es una realidad cerrada. O sea, con políticas educativas puede ser que la sociedad aprenda mucho menos o mucho más. Y hay que pensar siempre que cómo podemos, aparte de que se reparta la educación de la forma más justa, que el contenido aprendible vaya expandiéndose de forma que podamos coger lo mejor que esté pasando en el mundo y en nuestro país y en nuestra ciudad y llevarlo a los distintos centros educativos. Esto que acabo de hacer ahora es irse por las ramas, pero me he permitido esta... Discúlpame, lo que te quiero compartir es esto. Cuando yo estaba ya como mamá joven y tomé la decisión de volver a tomar la escuela, empecé desde la secundaria. Entonces el dicho era, ¿para qué estudias? Ya estás grande. Y entonces ese razonamiento nunca lo entendí, pues porque estoy viva y porque quiero tener más conocimiento del mundo que me rodea y comprenderlo mejor. Pero imagínate, si a veces te topas con personas que tienen esta mentalidad y tú tienes un criterio que te basas en lo que otros digan y no tienes la decisión por el que dirán, no, pues ahí empezamos a romper estos paradigmas de que no debe de ser así. La educación es hasta que te mueras. La capacitación a veces puede ser por falta de dinero, de tiempo, la razón, la que sea, que no puede uno terminar sus estudios. Hay que hacer un gran esfuerzo. Y yo me siento orgullosa de mí misma por haberlo hecho, porque yo estudié para secretaria bilingüe y ahí me hubiera quedado. Pero dije, mi ilusión es pisar una universidad. Me costó mucho trabajo, pero lo logré. Esto es nada más a título personal. Y lograr una maestría también fue un plus. Ya no quise estudiar el doctorado porque vi a mi alrededor y vi que en México eso ni sirve, ni progresa, ni mucho menos. Y además por el recurso económico y las causas que tú quieras. Pero dije, es que también hay que hacer lo que uno estudia, porque si no, ¿para qué lo estudias? Te vas pasando la vida, llegas al doctorado, te das cuenta que ya llevas un bastón y ya no pudiste hacer nada. O sea, es usar la cabeza y eso es lo que nos enseña en la casa, en la escuela. Y los amigos como tú, que yo veo, eres un hombre muy joven y ya tener el título de director, pues mira que tu trabajo te costó. Bueno, no? Efectivamente, no ha sido un camino de rosas, pero no, me parece muy interesante la evidencia y mira, esto es, el filósofo Emmanuel Kant, ¿no? Decía que la educación es el derecho a ser, ¿no? Somos lo que es, o sea, que es la frase que muchas madres, mi madre me la decía, estoy convencido que no es patrimonio exclusivo de mi madre, que es no te voy a dejar una herencia, te voy a dejar pues unos conocimientos, ¿no? Que puedas ir a la escuela, pero porque es algo que no te pueden quitar y al final lo que no te quitan es lo que eres. Claro. Y por eso, ¿no? Emmanuel Kant decía que la educación es el derecho a ser, o sea, hablaba mucho de... entonces, aquí me recuerda también mucho a la imagen, esta historia de Sócrates, ¿no? Sócrates le condenan, ¿no? El filósofo griego le condenan falsamente y le condenan a muerte, tiene que beber cicuta y antes de morir, en el tiempo que está esperando, decide aprender una canción con una flauta y le dicen, ¿por qué te has decidido aprender una canción? Y dijo, por saber tocarla, ¿no? Y al final yo creo que esto, ¿no? La idea del ser, la idea de que lo que no te pueden quitar, la idea esta de Sócrates a mí me evoca mucho que el aprender es una experiencia de humanidad y al final lo que sabes es lo que te hace disfrutar y ver la vida con otros ojos. A mí, cuando me hablan de la educación útil, te recomiendo aquí un libro
que se llama La utilidad de lo inútil, de un filósofo que se llama Nuccio Ordine, italiano, pero que reivindica mucho la idea de que no hay conocimientos inútiles. Al final, por ejemplo, ¿de qué sirve, no? A veces dicen, ¿de qué sirve aprender bellas artes? Pues, o sea, es que todo lo vas a ver de otro color, o sea, vas a engrandecer tu bienestar cada vez que veas belleza y la vas a saber disfrutar y la vas de saber jerarquizar. ¿Te va a servir para sacar dinero mañana? No, pero es que tu vida va a ser mucho más bella. ¿De qué te sirve aprender filosofía? Pues te va a aprender, o sea, a poder ver con otros prismas, ¿no? La discusión política, a poder expresar con palabras lo que tienes en tu corazón, intentarle poner un poco de orden, intentar visualizar un poco las tensiones en el alma del ser humano. Y si esto nos sirve, pues la vida en general tampoco sirve de nada, ¿no? Porque esto es lo que da valor a nuestra existencia en este planeta y lo que pone color al día a día de las personas, ¿no? Entonces, sí, yo creo que el saber, la educación, o sea, muchas veces, y aquí, o sea, es útil precisamente porque es inútil, ¿no? Porque lo único que nos permite es disfrutar de nuestra propia humanidad. Y al final, si no estamos aquí para disfrutar de nuestra propia humanidad, tampoco sé muy bien a lo que hemos venido. Fíjate que es otra pregunta a título personal. Si quieres la contestas y si no, no. El dicho que han pasado los siglos y sigue muy en boga, al pueblo pan, agua y diversión, ¿no? ¿O cómo va? No sé qué expresión. Sí, Esta bueno, es lo que decían, sí, que al pueblo hay que darle pan y circo, ¿no? Típico de pan los y circo, romanos eso para... era, pan y circo, perdón, me equivoqué. ¿Qué opinas de esta, desde antes, como diría mi tía Petrita, una señora ya muy mayor? O sea, yo creo que hay que hacer, o sea, hay diversión y la diversión en el fondo también es una expresión de la cultura popular y es una fórmula o sea, sí, son espacios de socialización. Yo, por ejemplo, soy un poco futbolero, ¿no? Y me acuerdo con una entrevista de Pablo Iglesias que, hablando con un sociólogo que se llama, bueno, no me acuerdo, Pablo Iglesias es uno de los líderes de la izquierda de España. Pero dentro de la izquierda se han ninguneado muchas veces el tema del deporte, ¿no? Y es verdad que en exceso nada es bueno, pero ha permitido, yo creo, por ejemplo, el deporte, que muchas veces, ¿no? El circo de nuestra sociedad. Oye, el Real Madrid, en una ciudad como Madrid, bueno, voy a poner un ejemplo mejor. El Fútbol Club Barcelona, que es el club de la ciudad que me vio nacer, es un club que ha permitido a las clases altas y las clases bajas compartir un espacio común, compartir una discusión común, a raíz de una cosa, pues, bastante... Y luego también la canalización de muchas pasiones que de otra forma no sé dónde irían. Es verdad que no todo puede ser fútbol, pero oye, el fútbol, no sé, el otro día mismo veía, mira, y en un caso mexicano, vi un documental de Netflix de Maradona en Sinaloa. Vi los 7 primeros capítulos, que estuvo de entrenador de los Dorados. Oye, qué orgullo le dio este equipo a la ciudad, me pareció súper emocionante, ¿no? Sí, claro. Entonces, creo que esto es como todo, ¿no? O sea, yo creo que una máxima de la humanidad es el control y saber un poco calibrar todo, igual que una rata de biblioteca, un tipo que concentre todo en aprender y se olvide también de las cosas bonitas de la vida, como es tomarse una copa de vino, como es ir a ver paisajes naturales, como, bueno, incluso como amar. Se está perdiendo una parte muy importante de la humanidad, pues evidentemente todo, y ahora mismo esto nos pasa, hay un ensayo de Vargas Llosa, ¿no? Que se llama, creo, la dictadura del entretenimiento. Todo en exceso es malo y es verdad que en nuestra generación tenemos un problema que a la que hay un problema social o personal, nos metemos delante de la pantalla o nos metemos delante de una ficción que está bien como elemento de socialización y como elemento de diversión, pero los totemizamos. Fíjate que yo te quiero decir, para mí esto de pan y circo, yo el circo lo equiparo como es, ¿no? Antes había hasta de 3 pistas. Pues la vida es un circo.
Efectivamente. Entonces, estaban diciéndote pan y vivencia. Ese es el circo. Ya hay quien le da otra connotación, le da una jiribilla y usa con otra afán, pero un museo es diversión. Hay Efectivamente. museos del circo. Entonces, para mí el circo equivale a educación. A lo mejor me dirás que estoy chiflada. No, Eh, no simplemente esto, sino que voy a utilizar tu interpretación. Ahora cuando lo vea esto lo miraré con este prisma mucho más positivo que es el tuyo, no esta visión amargada del circo como era la mía, hasta mucho mejor la claro, tuya, desde luego. sí, porque era como ofensivo, ¿no? Para decir que el pueblo se quede como menso, como idiota y que lo podamos manipular. Las personas en turno en el poder en cualquier parte del mundo es la misma, porque este dicho se dice de otra forma, con otra traducción, pero la intención es esa. La vida para mí es un circo. Efectivamente. Sí, Me sí. gusta la idea, es potente. Claro, porque siempre ha de ser de una manera negativa y eso te lo va dando justamente la experiencia, hasta dónde quieres llegar. Leyendo cuántas personas son autodidactas y son unas eminencias en lo que han hecho, aunque no hayan pisado una universidad otra vez por la razón que sea. Mira, en este programa no se juzga, no se señala, no se habla de esta forma negativa. Y no es porque yo quiera maripositas y florecitas, no, sino porque hablar en negativo y no en positivo. El positivo la misma naturaleza te lo regresa porque tú lo estás decretando, lo envías al universo y eso se te regresa. Yo quiero que se me regrese bien, por eso lo que no quiero que me hagan, yo no lo voy a hacer. Mira, he observado, le voy a mandar un saludo a Carlos de Antofagasta. Ahorita se me fue el apellido. Me estaba mandando el video de las personas ahí en Antofagasta que estaban rompiendo y quemando la puerta de la iglesia que tiene muchos siglos. Y comentábamos, si tuvieran la mínima educación de haber estudiado sus raíces, te doy mi palabra, Ignacy, que serías incapaz de hacerle un daño a lo que es patrimonio de todos, como bien tú lo dices, de la humanidad. Pero hay que, ojalá, vamos, se me parte el alma con lo que me acabas de contar. Pero yo creo que también es importante saber una cosa, que el régimen nazi Sí. estaba lleno de gente muy ilustrada y con más conocimiento del que yo pueda albergar nunca. Luego, también es verdad que el conocimiento nos hará libres, pero también somos libres para hacer el mal. Sí. Y luego yo pienso en muchos filósofos, ¿no? de la época nazi que algunos incluso que habían tenido pues amantes y parejas judías y que luego se pusieron el, ¿La suástica? ¿La el emblema suástica? nazi, la esvástica, justo en el brazo. Luego, la educación nos hará libres, pero al final pensar es la distinción entre el bien y el mal, ¿eh? Y pensar entre el bien y el mal es un ejercicio que tiene que hacer cada uno. Y puede ser muy listo y pensar que, bueno, la persona más ilustre, a mí me decía mi padre, el que sabe, el que sabe más de teología es el diablo, ¿no? Y allí está, ¿no? Pues enfrentándose al bien, o sea, no, es una imagen a mí que me ha violentado mucho tiempo, ¿no? Pero al final podemos saber mucho de Dios y enfrentarnos a Dios, igual que podemos saber mucho sobre la bondad y la belleza de este mundo y querérnosla cargar, ¿no? Cuánta gente que ha ido a Harvard está ahora en multinacionales que se están cargando, no sé, partes del planeta. Entonces aquí también, y aquí es un poco la conversación que teníamos el otro día tú y yo por teléfonos, antes de, no en este programa, pero a mí una cosa que me impresionó mucho de cuando yo estuve en México hace 2 años y medio, 3, y me impresionó mucho la pureza de algunos corazones, ¿no? De a veces que hay gente que ve cosas buenas simplemente bueno, porque se lo han pasado de padres a madres, ¿no? Y que Sí. no hay no hay la necesidad a veces de hacer un análisis súper crítico de todo para saber lo que está mal y lo que está bien. Y me acuerdo, pues esto, paseando una camioneta, hicimos un viaje en camioneta por México y paramos en algunos pueblos y me impresionó mucho decir, ostras, eh, la, la, la capacidad de algunas, no, la capacidad esta de los pobres, de la gente humilde, de distinguir lo que está bien y lo que está mal. Y el respeto, ¿no? Y a mí muchas veces, cuando en debates así más ilustrados,
yo es una cosa que evoco muchas veces esta imagen, porque a veces que dicen, pues la gente se tendría que hacer un test para poder votar, o se tendría que, y digo, pero a ver, pero tú quién te crees para pensar que tu alma es más, o sea, que tú tienes la capacidad de raciocinio, de distinguir lo que está bien y lo que está mal, mejor que una persona. Pues a priori, pues mucha gente diría, podría ser, ¿no? Cuanto más sabes, más capacidad tienes de decir lo que está bien y lo que está mal, pero al final también hay un acto libre de libertad, de escuchar a tu conciencia y luego saber escucharle y hacerle caso y decir, bueno, voy a hacer esto o no voy a hacer esto. Y uno también puede decir, oye, yo sé que esto está mal y no obstante lo voy a hacer. O, aún peor, no voy a escuchar ni mi conciencia. O sea, yo simplemente, la excusa del campo de exterminio de yo simplemente estoy cumpliendo órdenes. Fíjate que para mí la felicidad es el equilibrio, y el equilibrio lo damos todos. Y la misma balanza te va diciendo, si comes demasiada grasa y demasiada comida chatarra, ¿qué va a pasar con tu cuerpo? Se va a desequilibrar. Bájale a esa ingesta, de repente cómete eso, pero busca el equilibrio. Y eso es para mí la felicidad, buscar el día a día la felicidad por medio del equilibrio. Efectivamente. Sí, es como lo que acabas de decir, esas personas que les llaman ratón de biblioteca. Otra vez lees y lees y lees y lees, pero y todo lo demás que hay que hacer, la convivencia con tu familia, con tus amigos, ¿no? Entonces, eso es, para ti que es el No, y que equilibrio. puedes acumular muchísimo conocimiento, pero no tener no pensarlo críticamente, o sea, no poner, o sea, es decir, puedes ser la persona que ha leído más novelas del mundo, pero enfrentarse a ponerse también las cuestiones esenciales de la vida, ¿no? Es decir, bueno, sí, pues esto, en ese sentido, o sea, el amor, al final lo que nos mueve, yo creo que dónde yo meto el corazón, tú puedes ser la persona más culta y negarte a ponerte esta pregunta, ¿dónde yo pongo el corazón? Fíjate que yo tengo también otra, perdón que te interrumpa, las personas que tienen otra preferencia sexual y que la gente se burla, los que se dicen normales, y entonces yo me pongo a pensar, pues las otras personas que tienen esas preferencias nos van a decir a nosotros que somos los anormales, ¿por qué no se respeta? Igual con el sexo, igual con la religión, igual con la lectura, con lo que tú quieras. ¿Tú qué opinas? Bueno, a ver, la verdad es que yo creo que lo importante aquí en esta sociedad, que es un poco lo que a mí es un tema que me preocupa, es que se nos han olvidado, es verdad que estamos en un momento histórico muy complicado porque está cambiando todo muy rápido, ¿no? Y lo notamos en el lenguaje, lo notamos en las instituciones sociales, lo notamos incluso en lo que nos une, ¿no? O sea, yo pienso el otro día que la bandera mismo, la idea de patria es una idea que se contesta, ¿no? Y está resquebrajando mucho el espacio común. ¿Qué es lo que tenemos en común la humanidad? Que a lo mejor son espacios que hay que reabrir y reconstituir, pero creo que muchas veces el problema es que no han quedado claras las normas de convivencia, ¿no? Las normas en las cuales vivimos. Y en la cual, pues, una persona, un activista, ¿bajo qué marco una persona de profundas convicciones religiosas y una persona del colectivo LGTBI pueden convivir sin que ninguna de las dos tenga que renunciar a lo que ellos consideran el modelo de vida bueno, ¿no? Es verdad que a veces hay situaciones de choque complicadas, pero ese es el esfuerzo que también hay que hacer como sociedad y como intelectuales. Y a veces, pues tanto por un lado como por otro, me parece que aquí es uno de los focos de discusión y que hay que estrujarnos el cerebro, ¿no? Y dialogar entre nosotros para pensar cómo encontramos. Pero sí, es verdad, o sea, es un momento complicado, ¿no? Bueno, yo creo que en México y en todo el mundo pues son Y momentos más con la complicados. pandemia, de lo que sí como íbamos todos los países, ahora la pandemia dijo, espérense, recapaciten, piensen, si no nos damos la mano hoy más que nunca, por Dios, no vamos a avanzar. Y lo que sacó avante este barco del mundo en cuanto a la pandemia fue justamente la diversión, el arte, el canto, las bellas artes. Una persona que de un balcón a otro estaba tocando una guitarra y la otra cantando, si no fuera así, otra vez buscar el equilibrio. Por favor, antes de despedirnos, danos tus redes sociales, Ignasi, para poder contactarlos en caso de que sea necesario, por favor.
Para sacar dudas, a eso me refiero. Pues miren, les voy a dar... La web de Oidel que está en español, gran parte del contenido es www.oidel.org. Luego tenemos un blog, que es verdad que ahora lo tenemos un poco más dormido, pero vamos metiendo contenido, que es oidel.wordpress.org. Os diría que casi la mayoría del material está en español. Luego tenemos un Twitter que es @oidel_edu y Twitter es @oidel_edu y Facebook es Oidel. Entonces os metéis Oidel y luego LinkedIn, ya para los más con ansias de professionalities, pues LinkedIn también, buscáis Oidel y nos encontráis allí. Perfecto. Ha sido un verdadero honor tenerte. Esta es tu casa. Confío que en otra oportunidad nos permita seguir charlando de todo esto que tenemos que aprender y mucho, porque siempre habrá nuevos proyectos, nuevas ideas, y para que nos las platiques. Si hay algo que quieras que difundamos acá en Museando Ando, por favor, estamos abiertos para recibir toda la información que tú nos quieras dar, que la debamos compartir. ¿Con qué cierras, mi querido Ignacio? Pues Verónica, simplemente darte las gracias, lo he pasado muy bien, ha sido una hora y media súper agradable de charla contigo, no me he dado cuenta casi ni que hubiera el micrófono. Y nada, por mi parte encantado, o sea, ojalá pueda tener este programa estando yo en México y no aquí en Ginebra, sobre todo los meses que tenemos para adelante, que tiene pinta que van a ser tremendamente fríos. Y no, un saludo de un amigo de Ginebra para todos los oyentes del programa. Muchísimas gracias. Y pues, mis amigos, como les digo, con todo mi cariño, mi profesionalismo y mi amor. Museos, museotes, museitos, museos entre signos de interrogación. Sí, aquí en Museando los encontrará. Vean, escuchen, huelan, saboren, piensen museos. Verdaderamente ahí está las raíces de cualquier cultura de cualquier país. Y pues como es mi costumbre, me despido dando las gracias a Radio Fórmula, a ZR Producciones, a nuestro invitado de hoy, Ignacio Grau, a ustedes los que amablemente nos ven y nos escuchan, a las redes sociales también, a los amigos que nos comparten. Muchísimas gracias. Estamos ya en la recta final de este programa y yo les quiero dar las gracias a todos por la oportunidad de seguir aquí, permitiéndome hacer lo que más amo, difundir museos, ser el enlace entre personas y museos. Esa es mi misión y es un apostolado. Ignacio, gracias nuevamente. Gracias, Verónica. Hasta pronto. Hasta pronto. Chao. Hasta pronto, museo amigos. Gracias.